Padre, nosotros, Padre Santo, por tu amor, oh Padre Celestial, vamos a vivir, Padre Santo. Por tu amor, oh Padre Santo, vamos a caminar, Señor. Por tu amor, oh Padre Santo, vamos, mi Dios, a continuar hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque eres tú, mi Dios, el que nos da las fuerzas. Es de ti, oh Padre mío, de donde proviene, oh Padre mío, nuestra habilidad, Señor, para continuar hacia adelante. Y es de ti, oh Padre Santo, donde sacamos, mi Dios, las fuerzas para vivir en esta tierra, Señor, que es, Padre mío, prueba y tribulación continua, de una forma u otra, oh Padre, pero sabemos que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros es fiel, Padre, a terminarla y la terminará en nosotros. Por ello, mi Dios, te damos gracias y te damos honra y gloria hoy y siempre y por la eternidad. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, habla a tu pueblo, que tu pueblo desea escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a estar este día en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 24. Es donde vamos a estar este día. Hermanos, este mensaje yo le he titulado el privilegio de participar. El privilegio de participar. Estaba meditando mucho en este tema, específicamente en este capítulo, por el hecho de que nos habla a nosotros acá en este capítulo de participar en las cosas del reino de Dios. Y cuando a nosotros, hermanos, se nos brinda la oportunidad de participar en las cosas del reino de Dios, es un privilegio el que se nos brinda a nosotros. No es que seamos personas especiales, no es que tengamos dones únicos, no es que seamos personas de nombre o personas reconocidas por la sociedad, no, simplemente es que Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia nos está brindando a nosotros el privilegio de servir en su reino, trabajar en su reino. Por ello es que cuando un organizador, pongámoslo de esta manera, alguien acá en la iglesia se acerca a ti y te dice, ¿te gustaría trabajar con los sugieres, trabajar con los niños, trabajar organizando ciertos eventos o hacer ciertas cosas? Se te está brindando un privilegio que solamente tú puedes aceptar o rechazar, pero se te está brindando el privilegio. El significado del privilegio es exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial de que goza alguien por aprobación de un superior o por determinada circunstancia propia. O sea que cuando se te da el privilegio, se te está brindando una oportunidad para trabajar o para servir o para hacer algo exclusivo, para lo cual alguien te ha seleccionado específicamente porque ha visto en ti que tienes el deseo o tienes el potencial o puedes desarrollar el papel el cual se te ha ofrecido. Y es algo único y es algo especial. Por ello es que cuando se te dice a ti, hey, ¿te gustaría ser parte de la obra de Dios, de lo que Dios está haciendo acá en esta iglesia? Tú tienes que entender que lo que se te está ofreciendo no precisamente viene de aquella persona,
sino que ha sido puesta en el corazón de aquella persona por el Espíritu Santo, porque ve el Espíritu Santo que tú estás listo o lista para trabajar en el reino de Dios. Y al trabajar en el reino de Dios, hermanos, es algo único y especial. Algo que Dios nos ha dado a nosotros para poder entonces, de una manera u otra, traer honra y gloria a su nombre. No a los hombres, sino al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Por ello es que tenemos que entender, iglesia, que el privilegio, hermanos, que se nos brinda a nosotros de participar en el reino de Dios es único y verdadero. Y el decir no es rechazar a Dios. Es rechazar la oferta que Dios nos hace a nosotros. La Escritura dice que Dios da el querer juntamente con el hacer. Cuando Dios habla al corazón de alguien es porque Dios sabe, Dios quiere y Dios desea que te involucres, para que participes, para que seas partícipe de la obra gloriosa y maravillosa que Él quiere hacer y está haciendo aquí en esta tierra. Y al hacerlo tú y al hacerlo tú, Dios de una manera u otra te va a bendecir y te va a dar a ti un crecimiento especial, único, porque vas a estar muy cerca de la voluntad de Él. Así es de que, hermanos, el día de hoy vamos a mirar en el capítulo que vamos a leer cómo la iglesia de Corinto y cómo el apóstol Pablo motiva a la iglesia de Corinto a participar en algo que para nosotros debe de ser automático por el hecho de que hemos recibido de gracia. Y como dice la Escritura, porque de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. De gracia tienes que dar. Y eso es lo que se nos brinda a nosotros continuamente. De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Por ello es importante, iglesia, que si alguien se acerca a ti y te invita a ser parte de algo o de algún ministerio dentro de la iglesia, no es porque te estén molestando. Es porque el Espíritu Santo les ha puesto en su corazón a ellos o a ellas y que se acerquen a ti para que te involucren y para que seas parte de la obra gloriosa y maravillosa que Dios está haciendo en este lugar. No rechaces la oferta del Espíritu Santo. No rechaces el privilegio que se te está dando para participar en la obra o en el reino de Dios. Sé parte de ello, porque para ti va a ser de gran bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para entrar en contexto, hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando en el capítulo 7 de los versículos 8 al 16. Tocamos el tema de contristando para arrepentimiento. Contristando para arrepentimiento. Miramos 3 puntos. El primer punto que miramos fue: no me pesa haberos contristado, dice el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo dice: sí, es verdad, mi primera carta que yo os envié a vosotros, es verdad que les fue fuerte, fue dura, fue directa, fue recta al corazón, y muchos de ustedes la tomaron como que yo estaba siendo demasiadamente legalista y les estaba imponiendo a ustedes reglas e instituyendo principios que para ustedes eran sumamente difíciles. Pero dice el apóstol Pablo: no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué no me arrepiento de haberlo hecho? Por el hecho de que sé que ahora, que después de que ustedes lo han vivido, lo han digerido, después de que ustedes han experimentado en carne propia las pruebas y las tribulaciones, se han dado cuenta que mis palabras eran palabras sabias. Y ahora puedo ver el fruto de mis palabras en sus vidas. Por ello dice él: no me arrepiento. No me arrepiento de haberles contristado. El segundo punto que tocamos la semana pasada, hermanos, fue: Dios contrista para arrepentimiento. O
O sea, muchas veces Dios permite circunstancias en la vida de nosotros, los cristianos, porque muchas de las veces nosotros, los cristianos, tendemos a quitar los ojos de Dios. Y cuando quitamos los ojos de Dios, hermanos, tendemos a poner los ojos en otras cosas que no son de Dios. Y comenzamos a quejarnos, comenzamos a murmurar, y comenzamos a protestar, y comenzamos a hablar mal de las demás personas. Y Dios permite ciertas pruebas en la vida para entonces hacernos entender que nuestra dependencia no es del hombre, sino es de Dios y solamente de Dios. El tercer punto que tocamos la semana pasada, el contristar produce gozo. El contristar produce gozo. Dice el apóstol Pablo, yo me gozo en el hecho de que os contristé a vosotros. ¿Por qué? Porque ahora he visto que lo que la carta produjo en sus vidas, produjo un arrepentimiento, un cambio en sus personas. Su mentalidad, su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de vivir ha sido cambiada, ha sido transformada. Y ahora ustedes ya no miran las cosas con los ojos de los hombres, sino que miran las cosas con los ojos de Dios. Y eso a mí me causa un gozo increíble en mi corazón. Te dije la semana pasada, hermanos, muchas veces por llamarle la atención a alguien te va a costar su amistad. Pero te va a costar su amistad por un tiempo muy corto. Porque eventualmente ellos van a entender que su manera de vivir, su estilo de vida no está alineado con Dios. Y como no está alineado con Dios, el hecho de que te lo hagan saber a ti, el hecho de que te digan que tú estás caminando fuera de la voluntad de Dios, te va a ayudar a alinear tus pasos en los caminos de Dios. Y es ahí donde viene el cambio. Es ahí donde se produce un gozo increíble en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el mismo Santiago nos dice a nosotros en el capítulo 5 que si uno de nosotros hace volver al pecador a los caminos de Dios, hemos ganado una alma para el Señor. Hemos ganado una alma para el Señor. Es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que muchas veces decir lo que tenemos que decir, aunque nos duele en el corazón, aunque nos duele en el alma, aunque sepamos que vamos a perder la amistad de aquella persona. Simplemente lo hacemos por amor a ellos, por amor a ellos. Y el día de hoy, hermanos, el primer punto que vamos a tocar es el privilegio de participar en el servicio a los santos. El privilegio de participar en el servicio a los santos. Y lo vamos a ver, ese punto, de los versículos 1 al versículo 7. El versículo 1 y 2 nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. De su generosidad. El apóstol Pablo está elogiando a las iglesias de Macedonia. Está elogiando a las iglesias de Macedonia. Podemos ver que el apóstol Pablo está en planes de viaje ¿hacia dónde? Hacia la ciudad de Jerusalén. Y el apóstol Pablo en su viaje hacia la ciudad de Jerusalén desea con todo su corazón bendecir la iglesia en Jerusalén que está pasando por muchas pruebas y tribulaciones y una escasez de víveres increíble. Por lo tanto, el apóstol Pablo en su agradecimiento por lo que fue esta iglesia para las otras iglesias, especialmente la iglesia de los gentiles, él sentía en su corazón colectar una ofrenda de todas las iglesias plantadas por el apóstol Pablo y llevar esa ofrenda a la ciudad de Jerusalén. Y vemos acá a la iglesia de Macedonia participando en esto. Vemos a la iglesia de Macedonia participando en la ofrenda que se está colectando para llevar a los hermanos en
Jerusalén. Y me encantan las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La gracia de Dios, el favor inmerecido a las iglesias de Macedonia, es lo que dice el apóstol Pablo, que él le da gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la iglesia de Macedonia. En nuestro último viaje a Cuba, hermanos, se me acercaron algunos pastores a darme las gracias por lo que reciben mensualmente de los hermanos aquí, de aquí de esta iglesia. Y dije yo, wow, me sentí halagado. Digo, wow, qué mensaje que yo voy a llevar a mis hermanos, la iglesia en La Habra. Porque a Cuba le visitan pastores de iglesias que sus congregaciones son de 1,000, 2,000, 3,000 personas. Y la única iglesia, una iglesia pequeña, como la de nosotros, aquí en la ciudad de La Habra, es la única iglesia que se ha mantenido fiel a ayudar a los hermanos allá en Cuba mensualmente, a todos los pastores y sus congregaciones. Cuando ellos vinieron y me dijeron a mí, hey, ¿sabes qué, hermano? Queremos que lleves nuestro agradecimiento a la iglesia en la ciudad de La Habra. Quiero que les digas a ellos que estamos sumamente agradecidos por la obra tan gloriosa y tan maravillosa que ellos están haciendo por nosotros acá en Cuba. Y me sentía yo como la última Coca-Cola en el desierto. Hasta que vino un pastor que se llama Drew McIntyre. Drew McIntyre, comúnmente en todas las conferencias que se dan en Cuba, él siempre da un reporte acerca de la iglesia perseguida en Cuba. Y después de dar el reporte de la iglesia perseguida, hablar de lo que la iglesia de Cristo en estos momentos, hermanos, está sufriendo en el mundo y la persecución tan feroz que están sufriendo ellos. Después de darles a ellos el reporte, les dice estas palabras a la iglesia en Cuba. Ok, iglesia, hermanos, ya han escuchado lo que está pasando con nuestros hermanos en Cuba. Ahora vamos a colectar una ofrenda para llevar a la iglesia perseguida en Cuba. Hermanos, aquellos hermanos de su pobreza, de lo poquito que tenían, sacaron hasta el último centavo que traían en sus bolsas y lo pusieron en la ofrenda para llevarlo a la iglesia perseguida, para enviárselos a la iglesia perseguida. Es como si estaba yo como un volumen grande así inflado, ¿no? Entonces agarraron un alfiler y me pincharon y me desinflaron completamente. Digo, wow. Esta iglesia, como la iglesia de Macedonia, una iglesia que en sus grandes pruebas y tribulaciones sintieron un gozo increíble por el hecho de que podían participar en enviar, aunque fuese un peso cubano, a la iglesia perseguida y ayudarles a ellos de lo poquito que ellos tenían. Por ello dice Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único, hermano, que puede obrar en el corazón de un hombre. Dios es el que te pone en el corazón, hey, ¿sabes qué? Tienes que ayudar, tienes que ofrendar, tienes que dar, tienes que hacer lo que agrada a Dios, no lo que te agrada a ti, no lo que tú crees que sea conveniente para tu persona, es lo que agrada a Dios. Ahora me encanta el pasaje en Marcos capítulo 12, versículo 41, donde Jesús, el Hijo de Dios, se para delante del arca de las ofrendas en la ciudad de Jerusalén, en el templo.
Y está observando a las personas que están poniendo su ofrenda. Y Jesús, el Hijo de Dios, que conoce, hermanos, que conoce el corazón de todos y cada uno de los que nosotros de los que existimos en esta tierra. Él sabe perfectamente lo que tú estás poniendo y con qué motivo lo estás poniendo en el arca de las ofrendas. Fíjate lo que dice en Marcos 12, 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todo su sustento. Hermanos, para mí, estos versículos hicieron realidad delante de mis ojos. Mientras yo presencié la iglesia en Cuba dar de lo un poquito que tenían para ayudar a aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos, aquella iglesia que literalmente no tenía nada o no tiene nada en los momentos, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y ellos dijeron, nosotros vamos a apoyar, vamos a dar a ellos. El día lunes, la iglesia de Cuba envió 3 doctores de la iglesia del pastor Fernando, el hijo del pastor Fernando, su esposa y otra jovencita, doctores, se fueron a Turquía ¿a qué? A servir, hermanos. Y con ellos llevaban ¿qué? Llevaban la ofrenda para la iglesia. O sea, me mueve el corazón el hecho de ver cómo la Escritura, la palabra de Dios nos da a nosotros ejemplos de lo que vivió la iglesia en aquellos días y de lo que la iglesia en estos días está viviendo. Y para que tú realmente conozcas y sepas cómo se vive y cuál es el corazón de Dios, tienes que estar en los negocios de Dios. Tienes que ser partícipe de la oportunidad que Dios te da de poder servir, de poder ministrar y de poder apoyar. Si tú no puedes ir allá, dijo Yubi, mis dólares sí pueden ir a donde yo no puedo ir. Si tú no puedes apoyar, puedes enviar. Es una manera de servir también. Continuando, hermanos, en el versículo 3 y 4. Pues doy testimonio, dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo, viendo la condición de la iglesia, observando lo que ellos estaban viviendo y la persecución por la cual ellos estaban pasando, Pablo posiblemente les dijo a ellos, tranquilos, si ustedes no pueden, no se sientan obligados. Y ellos dijeron, no es que no podamos, es que tenemos que hacerlo. Tenemos que participar, por favor, no nos priven del privilegio de ayudar a nuestros hermanos, de ayudar a la iglesia perseguida. Por ello, hermanos, el hecho de que oramos por las ofrendas todas las semanas, no es para torcer el brazo aquí a nadie. No es nuestro deseo, no es nuestro propósito. Lo que tú des es entre tú y Dios. Lo que tú ofrendes es entre tú y Dios. A mí, en realidad, te voy a decir, lo que tú das, yo ni cuenta me doy de nada de eso. Las iglesias, hermanos, de Macedonia, le pidieron a Pablo que les diera la oportunidad de, por favor, participar en la ofrenda para sus hermanos.
¿Entiende algo? Cuando nosotros se nos da la bendición y la oportunidad de ser parte de algo así, muchas veces nosotros no pensamos en lo que Dios nos puede dar, sino que pensamos en lo que nos hace falta el día de mañana. Bueno, si solamente tengo $40 en mi cuenta de banco y si yo los doy para la ayuda de otras personas, ¿qué va a ser de mí mañana? Esa es nuestra mentalidad. Esa es de la manera en la cual nosotros pensamos. O sea, lógicamente, humanamente es correcto. O sea, nosotros buscamos, vemos por el bienestar de nosotros mismos, ¿no? Por eso hay esa frase que dice, primero están mis dientes que mis parientes, ¿no? Entonces, primero tratamos de ¿qué? Tratamos de asegurar lo nuestro, de asegurarnos nosotros. De asegurarnos de que todo va a estar bien en nosotros, con nosotros. Y entonces si hay de casualidad algo que nos sobre, entonces pues sí tiramos quizá un $1 o $2 a la ofrenda, ¿no? Y decimos, bueno, ahí te va, y con mucho sacrificio, ahí te va, ¿no? Pero podemos ver acá en esta porción de la Escritura, como el apóstol Pablo nos dice a nosotros que esta iglesia, dice Pablo, yo doy testimonio de ellos. Yo doy testimonio de ellos que conforme a sus fuerzas, o sea, conforme a como ellos pudieron, conforme a como ellos tuvieron la capacidad de hacerlo, dice, y aún dice, más allá de sus fuerzas, o sea, aún más allá de lo que ellos podían, se esforzaron a dar un poquito más de lo que ellos podían dar. Y no solamente se esforzaron, sino que les dijeron a los que estaban colectando la ofrenda, por favor, permítanos ser parte de esta obra para los santos en la ciudad de Jerusalén. Permítanoslo ser parte de esta obra gloriosa y maravillosa. Muchos de los que ofrendan, hermanos, o muchos de los que ofrendaron, hicieron un gran sacrificio. Y muchos dieron mucho y muchos dieron poco, pero los que dieron de todo corazón. Es un ejemplo para nosotros, para nuestras vidas. Es un ejemplo para cada uno de nosotros. Hay ocasiones en las cuales no tienes nada para dar, no tienes nada que ofrecer. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu necesidad. No tienes que hacerlo para impresionar a nadie. Tienes que hacerlo con un corazón contrito y humillado, sincero. Porque Dios no está mirando tu cuenta de banco, Dios no está mirando cuánto puedes dar o cuánto no puedes dar. Dios está mirando tu corazón, la sinceridad de tu corazón, es lo que Dios está mirando. Por ello es que para nosotros, hermanos, es de suma importancia, entender que el momento que se te presenta la oportunidad para ayudar a alguien, especialmente a los de la fe, como nos dice en el libro de Gálatas, es un privilegio el que se nos está dando a nosotros. Los de Macedonia no miraron dar esta ofrenda como una obligación. Lo miraron ellos como un privilegio de poder ayudar a la iglesia en Jerusalén. Un privilegio, hermanos, un privilegio de poder enviar un denario a la ciudad de Jerusalén. Para nosotros es un privilegio de poder enviar $1 a donde haya la necesidad. Recuerda que lo que tú plantes aquí en la tierra, lo vas a cosechar en el cielo. Lo vas a cosechar en la gloria. Lo vas a cosechar en la presencia de Dios. Por ello es que Apocalipsis nos dice a nosotros en el capítulo
13, versículo 14, que bienaventurados los muertos que mueren, dice. Sí, dice, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿A dónde siguen? Siguen a la gloria de Dios, a la presencia del Señor. Todo lo que tú hagas acá, sigue contigo. Sigue contigo. En Hechos capítulo 4, hermanos, versículo 32. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, tomó, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. A los pies de los apóstoles. Hemos estado hablando de ayudar a nuestro hermano Víctor, su familia. Y lo vamos a hacer como iglesia, a colectarle una ofrenda, hermanos. Su hermano ha estado sufriendo y padeciendo ya por mucho tiempo. Hay otros hermanos que también están sufriendo y padeciendo. No, vamos a colectar suficiente como para pagarle la renta, pero si les podemos dar $1 que les demos, $1 que les demos, va a ser una bendición de Dios para sus vidas. Para sus vidas. Y Dios se encargará de multiplicar ese $1. Dios se encargará de dar más para esa persona. Pero está en nosotros ver la necesidad y no decir, bueno, pues hay que se rasque con sus propias uñas, ¿no? Porque yo acá apenas si saco para el día. Estos macedonios hacían ellos lo imposible para poder ayudar a aquellos que tenían necesidad. Cuando el Señor ponga en tu corazón hacer algo, no esperes a ver si alguien más hace algo. Hazlo tú. No tienes que, como te dije, suplementar, o sea, dar todo lo que necesitan. Si solamente tienes $1 para dar al necesitado, da ese $1 al necesitado, que Dios lo puede hacer $2, lo puede hacer $3, lo puede hacer $100, lo puede hacer lo que Dios vea que sea necesario para aquella persona. Que sea necesario, hermanos. La iglesia al principio, como podemos ver acá en el libro de los Hechos, vio que había mucha necesidad entre ellos, y en vez de acumular todo aquello que ellos tenían, lo vendieron y lo pusieron todo a la disposición de la iglesia para ayudarse los unos a los otros, para poderse apoyar. Continuando en el versículo 5, hermanos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El apóstol Pablo lo pone claro, dice, me siento sumamente orgulloso de las iglesias en Macedonia, me siento sumamente orgulloso de la iglesia en Corinto. ¿Por qué razón me siento orgulloso por ellos? Por el hecho de que cuando ellos dieron, cuando ellos ayudaron, cuando ellos apoyaron, el apoyo de ellos no fue a los hombres, sino que primeramente fue a ¿quién? Fue al Señor. Él mismo lo dice acá.
Y no como lo esperábamos, sino que así mismo, dice, se dieron primeramente ¿a quién? Primeramente al Señor. Se dieron primeramente a Dios. Cuando tú, hermanos, tengas la oportunidad de ofrendar, de diezmar o de ayudar a alguien más, no lo estés dando como que lo estás dando para la iglesia o lo estás dando para un hermano necesitado. No, míralo como que lo estás dando para el Señor. Porque es para Dios. Es a Dios a quien tú estás ayudando. Es a Dios a quien tú estás dando. Ahora, Dios está usando a ti como un vehículo para llevar la bendición al necesitado. Pero primeramente tenemos que entender que dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios, después de mirar en nosotros, dice el apóstol Pablo, después de mirar en nosotros, de mirar que éramos hombres aprobados por Dios, hombres de confianza, dignos de recibir la ofrenda de Dios para los necesitados y tener nosotros el privilegio de llevarla y entregarla y depositarla en las manos de ellos. Es lo que dice el apóstol, es lo que ellos vieron en nosotros. El apóstol Pablo lo pone de esa manera. Y le dice, y por eso dice, de manera que exhortamos a Tito, anda, ve, sigue haciendo la obra que Dios ha encomendado en tu vida, porque Dios te ha dado gracia. Dios ha dado gracia en los ojos de estas iglesias para que recibas de ellos lo que ellos dan a Dios, para que tú entonces lo agarres de parte de Dios y lo lleves y lo entregues a las personas que están viviendo en necesidad. Veníamos cruzando la frontera aquí en Mexicali en uno de nuestros viajes al orfanatorio. Y estaba en la línea para cruzar y tú sabes cómo llega la gente, ¿no? Pidiéndote dinero. Saqué yo $5 y le digo, mira, esto es de parte de Dios. Si tú lo usas para alcohol, el alcohol se te va a tornar en gusanos dentro del estómago. Y el gusano te va a comer tu vientre. Porque estás malgastando la ofrenda de Dios en cosas que no agradan a Dios. Oh, no se preocupe. Ahorita mismo me voy a comprar unos tacos. Ok, perfecto. Pero quiero que sepas que esto es de parte de Dios. Porque Dios me ha puesto en el corazón que yo te los dé a ti. Porque Él miró en ti la necesidad que tienes tú en estos momentos. Aunque después mi esposa y los que iban en el carro conmigo me dieron una tremenda regañada. ¿Cómo se atreve usted a decirle tal cosa a ese hombre? ¿Por qué no da con el corazón? No, es que con el corazón di. Pero no es mío el dinero, es de Dios. Dios me lo dio para dárselo a Él. Y tengo que hacerle saber de dónde vienen esos fondos. Esos fondos Dios me los puso en mi mano para yo pasarlos a la mano de esa persona. Y esa persona entienda que la ofrenda viene de parte de Dios. Y malgastar el dinero que viene de parte de Dios es burlarse de Dios. Y Él tenía que saberlo. Debía de saberlo. Así es de que, hermanos, es muy importante entender esto. Es de suma importancia. No hace mucho tiempo estuve en una peluquería aquí en La Habra, me fui a cortar el pelo. Se me abrió la oportunidad de compartir el Evangelio. Se me abrió la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien que estaba esperando de la misma manera que yo para que nos cortaran el pelo. Y le digo, hey, ¿vas a la iglesia? Dice, ¿a qué? ¿Cómo que a qué? Le digo, pues a buscar de Dios. Dice, no, dice, lo único que ir a la iglesia es ir a enriquecer al pastor. Le digo, espérate, yo soy pastor, le digo. Y la verdad que estoy más arrancado que qué cosa, le digo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque, no, pues si te das cuenta, el pastor anda con un carro de BMW o un Mercedes-Benz o lo otro, y la verdad que dice, yo no voy a ir a la iglesia para darle mi dinero al pastor. Le digo, no, un momento, quiero que sepas algo, quiero poner en claro algo antes de que tú sigas pensando de esa manera. Cuando
cuando tú de tu corazón das, no le estás dando al pastor, lo estás dando a Dios. Ahora, si el pastor lo malgasta y lo mal usa y lo mal implementa, él le tiene que dar cuentas a Dios. Y la palabra de Dios dice que mala cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así es de que si ese pastor que dices tú, el cual está malgastando los fondos de Dios, yo no me gustaría estar en los zapatos de ese pastor. Porque la verdad que, óyeme, le va a ir como en feria. No, es que sabes que la verdad es que pues es que es una iglesia, la iglesia es un lugar donde la gente es muy hipócrita. Le digo, pues únete a nosotros, pues ya somos para ser uno más, ¿no? ¿Qué más da, no? Entonces, o sea, me empezó a dar un rollo ahí, un montón de excusas. Al final del día le dije, mira, ¿sabes qué? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, si no es a través de Él. Los hombres te vamos a fallar. Los hombres te vamos a defraudar, pero Jesús nunca te va a fallar, nunca te va a defraudar. Él murió en una cruz para pagar por sus pecados. No vas a buscar al hombre, cuando vas a la iglesia no vayas buscando ni mirando a los hombres, ve buscando a Dios y Dios te va a dar a ti su corazón. Está bien, ok, gracias. Y ahí quedamos. O sea, ya no quiso seguir conversando al punto, ¿no? Pero me llevó a este punto. ¿A qué punto? Al punto de dar. Que mucha gente definitivamente da. Dice, no, es que yo no voy a dar. Porque cuando yo doy, lo van a usar para eso, para lo otro y para aquello y para cual. Digo, no, un momento. Cuando tú das el dinero, tú se lo estás dando a Dios. Si Dios le pone al administrador de la iglesia comprar un monitor nuevo para el sistema de sonido, pues, hey, es que la iglesia necesita un monitor nuevo para el sistema de sonido. O si necesita luces nuevas, o si la iglesia necesita pintura. O sea, ellos tienen que ver lo que hace falta. O si hay una familia necesitada que tienen que llevarle una ofrenda. O sea, eso es obra de... Eso es como Dios le ponga en el corazón a los administradores de la iglesia, a administrar los fondos de Dios. Ahora, si ellos lo mal administran, entonces tienen que darle cuenta a quién, tienen que darle cuenta a Dios. Pero cuando tú te despojes de lo que tú vas a dar o vas a ofrendar, recuerda que tu ofrenda no se la das al hombre, se la das a Dios. Se la das a Dios. Y el no hacerlo, pues nos ponemos en contra de la voluntad de Dios. Continuando en el versículo 7, hermanos. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Wow, dice el apóstol Pablo, ok, Corintios, ustedes dentro de la iglesia tienen hombres y mujeres de fe. Dentro de la iglesia, ustedes tienen hombres dotados con la capacidad de hablar la palabra de Dios con denuedo. Y ustedes también estudian continuamente para corroborar que lo que la palabra de Dios dice y para ver si se alinea con lo que la ciencia enseña. O sea, ustedes tienen todas estas cualidades dentro de la iglesia. Bueno, viendo que tienen todas esas cualidades dentro de la iglesia y siendo que tienen un amor ágape para nosotros, entonces ahora dice, también sean en sus ofrendas para los necesitados. Abunden también en esa gracia. O sea, no cierren la mano al que tiene hambre. No le quites el pan de la boca al hambriento. No te prives de poder abrigar al que tiene frío. Y no desperdicies la oportunidad de poder ayudar al que necesita ayuda. Pero no lo hagas mirando la condición de la persona. Hazlo mirando el corazón de Dios, mirando el rostro de Dios. Porque si lo haces mirando la condición de la persona, vas a decir,
¿Para qué le doy si se lo va a usar, si se lo va a gastar en una cerveza? ¿Se lo va a gastar en drogas? ¿Se lo va a gastar en tantas y otras cosas que nos vienen a la mente? ¿Para qué darles? Si es lo único que van a hacer con él. Ahora, tú lo estás dando porque estás viendo la condición de la persona, pero no conoces el corazón de ellos o de ellas. Tú tienes que darlo porque el Señor me ha puesto en el corazón que lo tengo que dar y se lo estoy dando a Dios. Allá a ellos lo que hagan con el dinero. Y dice el apóstol Pablo, igual, ustedes que me han demostrado ser personas de fe, ser personas que conocen la palabra de Dios, son personas estudiadas, son personas solícitas, o sea, que están listos todo el tiempo para refutar aquello que es vano, aquello que no es de Dios. Ahora muéstrenme la gracia que ustedes tienen en ayudar también al necesitado, en ayudar también a la iglesia. Y ahí es donde brincamos al segundo punto de este día. El segundo punto, hermanos, es el ejemplo del privilegio de participar. El ejemplo del privilegio de participar. En el versículo 8 dice, no hablamos como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Fueseis enriquecidos. El ejemplo, hermanos, del privilegio de participar en la ofrenda para los demás es Jesús. Es Jesús. Porque Jesús, el Hijo de Dios, podemos entender que Él y por Él todas las cosas que hay existen y por Él fueron hechas. Podemos entender que antes, hermanos, de que Él viniese a esta tierra, Él estaba en gloria con su Padre en el cielo. Él tenía sus vestiduras reales, tenía su corona de rey. Y se despojó de todas estas cosas. Siendo rico, Él se hizo pobre por nosotros para que nosotros pudiésemos ser, ¿qué? Pudiésemos ser ricos. La Escritura misma dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Lo que eso implica, hermano, hermana, ¿sabes qué? Que ahora nosotros hemos venido a ser coherederos de la gracia, coherederos con Cristo Jesús. Qué glorioso y qué maravilloso es nuestro Dios. Por ello es que el apóstol Pablo dice, no hablo como quien manda. O sea, yo no les estoy exigiendo a ustedes que hagan nada. Yo no les estoy poniendo una pistola en la cabeza y diciéndoles, hey, ¿sabes qué? Es tu obligación ofrendar, es tu obligación diezmar, es tu obligación ayudar al necesitado, es tu obligación dar a aquellas personas que necesitan el sustento diario. El apóstol Pablo no. No es mi intención, ni mucho menos lo quiero hacer. Yo simplemente les quiero poner a ustedes como ejemplo a Jesús, el Hijo de Dios, el cual siendo Él rico en abundancia, dejó su gloria, dejó su poder, dejó su magnificencia para venir y vivir entre los hombres y como hombre morir por los hombres para entonces hacernos a nosotros los hombres ricos en la gracia y la misericordia de Dios. Qué maravillosos, hermanos. Ejemplo nos deja acá el apóstol Pablo. Por ello, a muchos de nosotros nos gusta pensar que podemos amar sin dar. Y no es posible. No es posible. Jesús por amor a nosotros lo dio todo. Para que nosotros lo pudiésemos tener todo. Lo hizo por amor a nosotros, iglesia. Él no lo hizo porque Él necesitaba ser rico, porque Él ya era rico.
Él lo hizo porque miró que nosotros éramos pobres y necesitábamos ser enriquecidos. Por ello es que lo hizo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice, no amemos en palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Por ello es que el ejemplo máximo es el de Cristo Jesús. El de Cristo Jesús, hermanos. Él, siendo rico en abundancia, se hizo pobre para que nosotros pudiésemos también ser ricos juntamente con Él. Jesús, como el segundo miembro eterno de la Trinidad y como el Hijo de Dios, vivió en las riquezas y el esplendor de los lugares celestes, rodeado constantemente por la gloria de Dios y la majestad divina de el Altísimo. Y vino a la tierra, a donde los hombres le preguntaron, cuando le miraron: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dice: ven y ve. Las zorras tienen guarida, dice, los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es lo que nos dice Él en su palabra. Y muchas veces no vemos la obra gloriosa del Hijo de Dios, hermanos, por nosotros, para dar a nosotros la gloria de Dios, las riquezas de Dios, el esplendor de Dios, la magnificencia de Dios, porque estamos muy enfocados, muy concentrados en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. Todo lo que está en esta tierra, hermanos, eventualmente va a ser consumido por el fuego. La Escritura misma nos dice en el libro de Pedro que va a llegar el día en el cual todos los elementos, absolutamente todo lo que en esta tierra existe va a ser quemado, va a ser fundido por el fuego. Nada de lo que existe en este mundo tiene valor. El único que tiene valor es tu confesión de fe en Cristo Jesús. Por lo que es lo que nos va a librar a nosotros, hermanos, de ese fuego consumidor. Lo que nos va a dar a nosotros el privilegio de la vida eterna, el privilegio de ser hijos de Dios. El apóstol Pablo dice acá: se hizo pobre por amor a nosotros, para que mediante su pobreza pudiera hacernos a nosotros ricos, hermanos. Acá en el mundo no nos debemos de concentrar en acumular bienes, porque de nada nos van a servir. Debemos de concentrarnos, hermanos, en hacer obras dignas de arrepentimiento. Como dijo el apóstol Juan, si tu hermano tiene necesidad y cierras tu corazón contra él, dice él, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? O sea, no es posible, porque Dios es amor, y Dios en su amor y en su gracia y en su misericordia y en su infinita misericordia por nosotros lo ha dado todo y lo ha hecho todo. Por ello es que tenemos que seguir el ejemplo de Dios, no el ejemplo de los hombres. No el ejemplo de los hombres. No te estoy diciendo, hermano, hermana, que es malo tener bienes, que es malo tener una buena cuenta de banco, tener un buen carro, tener una buena casa. No es malo nada de eso. Son bendiciones de Dios. Pero si tu casa, tu cuenta de banco y tu carro son tu Dios, entonces sí está malo. Porque estás poniendo todas tus fuerzas y tu esperanza en estas cosas.
Todas estas cosas debes recordar que cuando llegue el día en el cual tengamos que comparecer ante Dios, se van a quedar atrás. Y si tienes hijos, lo único que van a hacer es problemas para los hijos, porque se van a estar peleando por ellas. Se van incluso a dejar de hablar por ellas, se van a matar entre ellos por ellas, y al final del día son contraproducentes, no sirven de nada. Pero si tú, hermano, hermana, tienes tus ojos puestos en el Señor, entonces quiero que sepas que Dios tiene un plan único y verdadero para tu vida. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Todavía me quedan muchos versículos y no quiero apurar la palabra de Dios. El apurar la palabra de Dios para simplemente cumplir con que terminé el capítulo es no hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, a darle sentido a la palabra de Dios y enseñarla como es digna de ser enseñada. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, por lo que tú has hecho, por lo que tú has hablado este día. Yo acá este día en esta iglesia, Señor, veo y conozco a mis hermanos que son personas sumamente generosas, que aman al prójimo y cuando ven la necesidad de alguien automáticamente, Padre mío, extienden su mano, Señor, para ayudar al necesitado. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios, porque hemos sido usados por ti de una manera gloriosa y maravillosa y hemos llevado muchas bendiciones a muchos lugares. Pero Padre, no necesariamente quiere decir que ya hemos terminado la obra, porque no la hemos terminado, Señor. Solamente hemos comenzado la obra, Señor. Así es de que te pido, Padre, que continúes obrando en el corazón de todos y cada uno de estos tus siervos, de esta iglesia aquí en la ciudad de La Habra, mi Dios, que cuando ve la necesidad de la persona, Señor, no se queda de brazos cruzados, sino que extiende su mano, mi Dios, y ayuda al necesitado. Señor, te pido que sigas poniendo en ellos, oh mi Dios, ese deseo de seguir bendiciendo, seguir ayudando. Porque Padre mío, al final del día todo, Señor, lo que no demos se va a quedar acá. Y todo lo que se quede acá, Señor, va a ser fundido por el fuego. Va a ser destruido, Señor, por el calor abrasador. Y después vamos a mirar nosotros y vamos a decir, qué desperdicio cuando pudimos ayudar a tantas personas. Así es de que gracias, Padre, por ello. Ahora bendícenos, bendice a mis hermanos en Cristo, guárdales en el hueco de tu mano. Sigue obrando en sus vidas, sigue trabajando en sus corazones, Padre. Si acá hoy, este día, en este lugar, hay algún hermano o hermana, Señor, que no está escuchando tu voz, mi Dios, y no está siendo diligente en lo que tú, mi Dios, le has llamado a hacer, Padre mío, a ofrendar, a diezmar o ayudar al necesitado. Oh, Padre mío, hazles ver que se están privando del privilegio que tú, mi Dios, les estás dando a ellos de servir a otros y de participar en tu reino, Señor. Padre mío, que vean, oh mi Dios, las bendiciones que vienen con el privilegio de servirte, con el privilegio de ayudar, con el privilegio de dar, y que, oh Padre mío, se pongan a cuentas, no conmigo, contigo, Padre, porque a ti, oh mi Dios, al que sirven, a ti, oh mi Dios, al que dan, y a ti, oh Señor, es al que, oh Padre Celestial, diezman, Señor. Que tu nombre sea glorificado y que esta iglesia aquí continúe, oh Padre mío, extendiendo esas ofrendas de amor hasta donde sean necesarias y hasta donde sean necesitadas, Padre. Gracias te damos. Ahora bendícenos, bendice este día. Bendice a mi familia en Cristo, Señor, y sé con cada uno de los que estamos en este lugar. Que tu nombre, oh mi Dios, siga siendo, oh mi Dios, el centro de nuestras vidas y en cada momento y en cada hora nuestros pensamientos estén en ti
y nuestra vida esté alineada contigo, Padre, para que nuestro caminar sea de tu agrado y nuestro pensar sea tu pensar y nuestro vivir sea, oh Padre mío, conforme a lo establecido en tu santa palabra. Gracias, Padre, te damos. Ahora quiero pedirte, Padre mío, específicamente por la familia Zabaleta, Señor. Te quiero pedir, Padre Santo, por Cassandra, que, oh mi Dios, está nuevamente ingresada en el hospital, por Cristina, que también está enferma, Yesenia también, Padre, y Padre mío, por toda la familia en general, Señor. Por mis hermanas, mi hermana Norma y Nancy, Señor, y, oh Padre Santo, por tantos otros hermanos que, Padre mío, no están acá por cuestiones de enfermedad, que tú también seas con todos y cada uno de ellos, Padre. Tú ves y conoces los nombres que están en esa lista de enfermos, Padre, que tú seas poniendo tu mano sanadora en cada uno de mis hermanos que están enfermos y que cada uno de ellos este día puedan recibir de ti, oh Padre Celestial, un toque de sanidad. También te pido, mi Dios, que des un vuelo, un viaje placentero a mis hijas para que puedan llegar con bien a sus destinos, Señor. Y de esa manera tu nombre continúe siendo glorificado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios.